La señalaron por abrirle las puertas de su casa, a un apache viudo, fuerte y marcado por la soledad. Lo contrató para reparar un techo en ruinas y él terminó tocando las grietas más profundas de su corazón. Lo que comenzó como trabajo se transformó en un amor capaz de desafiar a todo un pueblo. Dicen que aquel año el cielo parecía tener cuentas pendientes con la tierra. El viento bajaba de las montañas como un animal salvaje, arrancando tejas, derribando cercas y llevando en sus garras el polvo seco de Chihuahua. El pueblo de Santa Rosalía, pequeño y orgulloso, se encogía bajo esas nubes negras que anunciaban lluvia, y con ella los secretos que el polvo no había podido enterrar. Ese fue el año en que María Fernanda Villaseñor regresó, la hija única de don Gregorio Villaseñor y de doña Elvira de la Fuente, que tiempo atrás había salido del pueblo con la cabeza erguida y el corazón herido. Volvió a pisar la plaza principal con un vestido sencillo, un sombrero oscuro y una maleta que parecía más pesada de lo que su delgado brazo podía sostener. No la acompañaba ningún caballero, ni criada, ni pariente. Solo la escoltaba el eco de los murmullos que crecían a su paso. Las mujeres que vendían flores en la esquina bajaron la voz. Las ancianas se miraron con gesto severo y los hombres fingieron que no la observaban. No había pasado ni un minuto desde que puso el pie en la plaza y ya corría de boca en boca la misma frase. Ahí viene la que habla como si fuera hombre, la que defiende a los indios como si fueran su propia sangre, porque eso era lo que más les dolía a los habitantes de Santa Rosalía, que María Fernanda no solo se había atrevido a opinar sobre lo que consideraban asuntos de hombres, sino que lo había hecho en defensa de aquellos a quienes la sociedad de la época trataba como si valieran menos. En las reuniones sociales había cuestionado, sin temblor en la voz, por qué un mestizo o un apache debía inclinar la cabeza ante quienes se creían dueños de la tierra y de las personas. Y esa osadía en 1894 era un pecado que no se perdonaba. Ahora, con 26 años y el luto reciente de su madre marcado en un brazalete negro, regresaba a la vieja casa de su infancia, una construcción amplia pero maltrecha que había sido testigo de años mejores. Las paredes encaladas estaban manchadas por la humedad, las maderas crujían como huesos viejos y el tejado parecía sostenerse más por costumbre que por firmeza. María Fernanda respiró hondo frente al portón de hierro, sabiendo que su regreso no sería sencillo. El aire estaba impregnado de ese olor terroso que antecede a las tormentas, mezclado con el perfume lejano de las flores de mezquite. En el horizonte, el cielo se abría en un resplandor azul oscuro, mientras las nubes, pesadas y bajas, empezaban a soltar gotas dispersas. No tardó en presentarse la primera de muchas batallas, abrir la puerta oxidada, empujarla con el hombro y enfrentarse al silencio de un hogar vacío. Dentro, el eco de sus pasos era lo único que rompía la quietud. El polvo cubría los muebles como un sudario y en las paredes colgaban retratos que parecían observarla con una mezcla de reproche y nostalgia. Se quitó el sombrero, dejó la maleta sobre una silla y recorrió con la mirada cada rincón. No había tiempo para sentimentalismos. Una tormenta se acercaba con furia, y si no aseguraba el tejado, gran parte de la casa se perdería. Pero ¿a quién acudir? Los pocos hombres del pueblo que trabajaban la carpintería no cruzarían esa puerta por orgullo, o por miedo al qué dirán. Fue entonces cuando desde la ventana vio a lo lejos una figura solitaria caminando junto al camino de tierra, con paso firme y la espalda recta. Un hombre alto, de hombros anchos, que cargaba sobre un hombro un haz de madera. La lluvia incipiente brillaba sobre su piel morena y cada paso suyo parecía hundirse con fuerza en el barro. No necesitó que nadie le dijera quién era. Tobías Ligüen, el apache viudo del que tanto se hablaba, el hombre que vivía apartado y que trabajaba solo para quien tuviera el valor de pedirle ayuda. María Fernanda se quedó mirando por unos segundos más, como si el destino le diera una oportunidad o un desafío. Afuera, el viento golpeó la ventana con un golpe seco, y en su interior supo que aquella no sería la única tormenta que tendría que enfrentar ese año.
Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta casa para que esta comunidad que ama los romances de época siga viva gracias a ti y podamos traerte más historias como esta. En Santa Rosalía, el nombre de Tobías Ligüen se pronunciaba en voz baja, como si al decirlo demasiado fuerte pudiera invocarse algo prohibido. Las mujeres lo mencionaban con un murmullo entre la curiosidad y el recato. Los hombres con un dejo de respeto envuelto en desconfianza. Era el forastero permanente, aunque hubiera nacido en esas tierras. El apache viudo que vivía en una pequeña cabaña de madera al pie de las montañas, donde el viento cantaba entre los pinos y los amaneceres parecían pintados a mano. Decían que su fuerza era legendaria, que podía cargar vigas que 3 hombres juntos apenas movían, que sus manos endurecidas por el trabajo y curtidas por el sol eran capaces de reparar una pared como quien cura una herida. Pero lo que más impresionaba, aunque pocos lo admitieran, era su silencio. Tobías no hablaba más de lo necesario, no se explicaba, no pedía permiso, no buscaba la aprobación de nadie. Había en él una calma que inquietaba más que la violencia de otros. Había enviudado hacía 5 años. Su esposa, una mujer apache de ojos negros y risa ligera, murió en una fiebre repentina que ni los remedios ni las oraciones lograron detener. Desde entonces, él se recluyó en su trabajo, aislado del bullicio y de los prejuicios. Salía al pueblo solo para vender su labor: muebles sólidos, cercas que resistían las tormentas, tejados que soportaban el peso de la nieve en invierno. Y aunque nadie lo admitía en voz alta, más de una familia acomodada lo buscaba cuando las manos locales no bastaban. María Fernanda lo observaba desde la ventana mientras la lluvia empezaba a espesarse. Él caminaba sin prisa, como si la tormenta no pudiera tocarlo. El haz de madera sobre su hombro parecía un simple adorno comparado con la firmeza de su paso. Había algo hipnótico en esa figura, el contraste entre su fuerza evidente y la serenidad de su porte. No era un hombre que necesitara imponerse con gritos o amenazas. Su sola presencia parecía dibujar un límite que nadie se atrevía a cruzar. Mientras lo veía alejarse, un pensamiento comenzó a tomar forma en la mente de María Fernanda. Sabía que si pedía ayuda a otro carpintero del pueblo, recibiría miradas incómodas, sonrisas envenenadas y, al final, excusas para no acercarse a la casa de la señorita Villaseñor. Pero si acudía a Tobías, tal vez obtendría algo más que un techo reparado. Tal vez encontraría a alguien que, como ella, conocía el peso del juicio ajeno y la soledad que se disfraza de orgullo. Recordó las historias que había escuchado de niña sobre los apaches, guerreros nómadas que defendían su libertad con la vida, que sabían leer las señales del viento y encontrar agua donde todos veían solo desierto. Y aunque los cuentos del pueblo intentaban pintarlos como salvajes, a María Fernanda siempre le había parecido que había más nobleza en la dignidad de quien sobrevive a todo que en la arrogancia de quien nunca ha conocido el hambre o el desprecio. En algún lugar de la calle, Tobías se detuvo para ajustar la carga de madera sobre su hombro. El movimiento hizo que la tela empapada de su camisa se pegara a su espalda, marcando cada músculo como si la lluvia quisiera esculpirlo a la vista de todos. María Fernanda apartó la mirada, no por pudor, sino para esconder la súbita calidez que le subía por el pecho. La idea de hablarle creció en ella como una chispa que se niega a apagarse. Sabía que tendría que enfrentarse no solo a su propio nerviosismo, sino a la desaprobación de todo un pueblo que esperaba verla rendirse. Pero en ese instante, mientras la tormenta se acercaba y el cielo se oscurecía, sintió que lo peor que podía hacer era quedarse quieta, dejando que el miedo decidiera por ella. Tobías Ligüen, el hombre de las montañas, aún no lo sabía, pero pronto entraría en la vida de María Fernanda, no solo para reparar su casa, sino para desafiar cada una de las murallas invisibles que los habían mantenido solos. La tormenta no esperó a que el pueblo se refugiara. Cayó con furia, como si el cielo hubiera decidido soltar de una vez toda el agua retenida durante semanas. Las calles de tierra se convirtieron en arroyos improvisados
y las gotas golpeaban los tejados con un sonido sordo, persistente, que se mezclaba con el silbido del viento. María Fernanda había intentado, sin éxito, asegurar una parte del techo con tablas viejas que encontró en el patio. El agua se filtraba por una grieta cada vez más ancha, y el viento amenazaba con arrancar las tejas sueltas y llevárselas quién sabe a dónde. La casa crujía como si protestara por años de abandono. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, a través de la cortina empapada que el viento había pegado contra el marco de la ventana. Tobías Llywelyn, avanzando por la calle, con el haz de madera sobre el hombro. El agua le corría por el rostro y resbalaba por su cuello, empapando la tela de su camisa hasta dejarla adherida a la piel. Parecía ajeno al frío, a la lluvia, incluso a la tormenta misma. María Fernanda dudó por un instante. El corazón le latía fuerte, no tanto por el peligro de la tormenta, como por la certeza de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Tomó una capa de lana, se la echó sobre los hombros y salió a la calle. El viento la golpeó de frente, helado y cortante, pero no detuvo sus pasos. Cuando estuvo lo bastante cerca, levantó la voz para hacerse escuchar sobre el rugido de la lluvia. «Señor Llywelyn». Tobías se detuvo y giró lentamente, como si evaluara si aquella voz realmente le hablaba a él. Sus ojos, oscuros y serenos, la recorrieron de arriba a abajo, no con descaro, sino con una calma que la desarmó. «Necesito su ayuda», dijo ella sin rodeos. «Mi tejado está cediendo». Tobías dejó caer la carga de madera al suelo con un golpe húmedo y se acercó unos pasos. La lluvia les caía encima como un manto, borrando cualquier otro sonido. «¿No hay hombres en su familia que puedan hacerlo?», preguntó sin dureza, pero con esa franqueza de quien vive fuera de las reglas sociales. «No los hay», respondió ella sosteniéndole la mirada. «Y si los hubiera no les pediría ayuda, no después de cómo me han mirado desde que regresé». Hubo un instante en que ambos se quedaron en silencio. El agua corría por las sienes de Tobías, resbalaba por su mandíbula y desaparecía en la barba corta que le cubría el rostro. Sus manos, grandes y firmes, estaban tensas por el frío, pero sus ojos tenían una quietud que contrastaba con la violencia del temporal. Finalmente, él asintió. «Muéstreme dónde está la casa». María Fernanda sintió un alivio que no quiso mostrar. Caminó delante de él, guiándolo por la calle encharcada hasta el portón. La lluvia golpeaba el hierro oxidado mientras ella lo empujaba para abrirlo. Tobías entró detrás, echando una mirada rápida al jardín y a la fachada como un hombre que mide cada detalle antes de actuar. Sin perder tiempo, dejó el haz de madera junto a la pared y se quitó la camisa empapada, dejándola colgada sobre la baranda para que escurriera. El aire frío marcó aún más los músculos de su espalda y sus hombros, y María Fernanda apartó la vista antes de que su atención se delatara. «Subiré al techo antes de que la tormenta lo arranque por completo», dijo él. Ella lo observó mientras tomaba un martillo y algunas tablas, moviéndose con una seguridad que hacía que la amenaza de la tormenta pareciera menor. Y en ese momento, bajo la lluvia y el olor a tierra mojada, María Fernanda comprendió que su decisión de salir a buscarlo no había sido solo por el tejado, sino por algo que aún no sabía nombrar. La tormenta había pasado, pero el aire todavía estaba impregnado del olor denso a tierra mojada y madera húmeda. Las nubes grises se deslizaban lentamente sobre las montañas y de cuando en cuando un rayo de sol tímido se colaba entre ellas, iluminando fragmentos del patio y arrancando destellos dorados de las gotas que aún colgaban de las ramas. Tobías estaba en el tejado desde el amanecer. El sonido acompasado de sus herramientas se mezclaba con el crujir de la madera al ceder bajo sus manos. María Fernanda lo observaba desde el marco de la puerta, intentando parecer ocupada, aunque la verdad era que apenas podía apartar los ojos de él. Llevaba el torso desnudo y la luz del sol marcaba cada fibra de sus músculos como si fueran parte de una escultura viva. Sus brazos firmes y seguros levantaban y colocaban las tablas con una fuerza tranquila, la misma fuerza que, sospechaba ella, podría ser suave si decidiera tocarla.
No había prisa en sus movimientos, pero tampoco duda. Trabajaba como quien conoce a la perfección lo que está haciendo, como quien ha vivido toda su vida reparando más que casas, reparando lo que otros han dado por perdido. Cada golpe de martillo parecía decir que algo roto podía volver a sostenerse. En un momento, él bajó del tejado para cortar una tabla. María Fernanda le ofreció un vaso de agua que él tomó sin apartar la mirada de la tarea que tenía entre manos. ¿Siempre trabaja solo?, preguntó ella, buscando arrancarle alguna palabra. «Es más fácil», respondió él bebiendo despacio. «No hay discusiones, no hay órdenes mal dadas, y nadie me mira como si no debiera estar ahí». Ella guardó silencio unos segundos, sintiendo el peso implícito de esa frase. «Yo sé lo que es eso», dijo finalmente. «Que te miren como si tu lugar fuera otro, como si tu voz no valiera nada». Tobías la miró por primera vez de forma distinta, no como se mira a quien encarga un trabajo, sino como se mira a quien comparte una herida invisible. En esos segundos, el ruido del mundo pareció apagarse. No había viento, ni martillo, ni pájaros, solo dos miradas que se encontraban como si hubieran esperado demasiado tiempo para reconocerse. La tarde avanzó, y con ella, un extraño pacto de silencio. Ella le alcanzaba clavos, tablas, trozos de cuerda. Él los tomaba sin pedirlo, como si supiera que ella ya intuía lo que él necesitaba. No había roce de manos que durara más de lo permitido, pero cada vez que sus dedos se encontraban, un calor breve y traicionero le subía por el brazo. Cuando el sol comenzó a caer, el tejado estaba asegurado. Tobías se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró el trabajo terminado con esa satisfacción sobria que no necesita aplausos. María Fernanda, desde abajo, no miraba el tejado, lo miraba a él. Y en su pecho, algo comenzaba a tomar forma. La certeza de que aquel hombre no solo estaba reparando su casa, sino abriendo, tabla a tabla, un espacio donde su corazón podía sentirse a salvo. En Santa Rosalía, las noticias corrían más rápido que el viento, y los rumores, más que noticias, viajaban como flechas envenenadas que siempre daban en el blanco. Bastó con que dos vecinas vieran a Tobías Ligüen entrar y salir de la casa de María Fernanda para que la historia se torciera en la imaginación colectiva. Lo que comenzó como un comentario curioso en la panadería se transformó, antes del mediodía, en un relato escandaloso que ardía en cada esquina del pueblo. Las mujeres se detenían a media frase cuando ella pasaba por la plaza, pero no podían ocultar la manera en que la miraban de arriba a abajo, como midiendo hasta qué punto era capaz de rebajarse al permitir que un hombre apache trabajara bajo su techo. Los hombres, por su parte, sonreían con ironía, como si su silencio aprobara un juicio que no necesitaba pronunciarse. Y, como si el destino necesitara darle rostro a la hipocresía, doña Aurelia Montemayor decidió intervenir. Dueña de una fortuna construida a base de herencias y alianzas con familias poderosas, había convertido su casa en el centro social del pueblo. Sus vestidos siempre olían a perfumes franceses, y sus palabras, aunque educadas, estaban afiladas como cuchillas. No toleraba lo que consideraba escándalos, y mucho menos que una mujer desobedeciera las reglas tácitas que mantenían el orden entre la gente decente. Aquella mañana, María Fernanda la encontró frente a la carnicería, acompañada por otras dos damas que parecían sus sombras. «Señorita Villaseñor», dijo doña Aurelia, con una sonrisa que no tocó sus ojos, «me dicen que ha contratado al apache Ligüen para reparar su casa». «Así es», respondió María Fernanda, sosteniéndole la mirada. «Es un buen carpintero y un hombre trabajador». Doña Aurelia arqueó una ceja, como quien escucha algo impropio en plena misa. «Trabajador, tal vez, pero usted sabe cómo es la gente. No querrá que empiecen a pensar que hay algo más que tablas y clavos entre ustedes». Las otras mujeres rieron con una complicidad amarga. María Fernanda no sonrió. «La gente siempre va a pensar lo que quiera», dijo con voz firme. «Y si mi reputación depende de que yo trate a un hombre con justicia, entonces prefiero perderla».
El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Doña Aurelia, aún con su sonrisa perfectamente colocada, inclinó la cabeza en una despedida falsa y siguió su camino. Pero en sus ojos había una chispa fría, una promesa de que aquello no quedaría ahí. Esa misma tarde, María Fernanda notó que algunas clientas dejaron de comprarle flores a la criada que todavía le ayudaba en el jardín. Otras desviaban la mirada al cruzarse con ella. No necesitaba que nadie se lo dijera. La maquinaria de doña Aurelia ya estaba trabajando y su nombre estaba siendo masticado por las lenguas del pueblo. Sin embargo, cuando volvió a su casa y vio a Tobías trabajando en silencio, como si nada de eso pudiera alcanzarlo, sintió algo inesperado. No era miedo, era una especie de orgullo. Orgullo por no esconderse, por no retroceder. Orgullo por saber que, aunque el pueblo entero hablara, él seguía ahí, clavando cada tabla como si asegurara algo más que un techo. Y en el fondo de su corazón empezó a preguntarse si la tormenta que se avecinaba no sería en realidad el comienzo de algo mucho más grande. La noche había caído sobre Santa Rosalía con un silencio espeso, interrumpido solo por el canto lejano de un grillo y el crujir ocasional de la madera al enfriarse. La tormenta del día anterior había dejado en el aire un frescor extraño, como si el pueblo entero estuviera conteniendo la respiración. Dentro de la casa, una lámpara de aceite proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes, dibujando siluetas que parecían susurrar secretos viejos. Tobías estaba sentado junto a la chimenea, reparando con sus manos firmes una bisagra oxidada que había encontrado en la puerta del patio. María Fernanda lo observaba desde el otro lado de la mesa, con una taza de café entre las manos. No era común verlo así, tranquilo y concentrado, sin la urgencia del trabajo físico ni la barrera que solía poner entre él y el resto del mundo. ¿Siempre ha vivido en estas tierras?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, y en sus ojos se reflejó la luz titilante de la lámpara. Siempre, respondió. Nací aquí, y aquí enterré a mi esposa. María Fernanda no esperaba esa confesión tan directa. Guardó silencio unos segundos, dándole espacio para continuar. Tobías dejó la bisagra sobre la mesa y apoyó los antebrazos, como si el peso de sus recuerdos fuera más difícil de cargar que cualquier viga. Se llamaba Yalira. Tenía una risa que hacía olvidar los inviernos más duros, pero un invierno no se olvidó de nosotros. La fiebre llegó de pronto y en 3 días. Su voz se quebró apenas, aunque enseguida recuperó la firmeza. Desde entonces, el trabajo ha sido lo único que me acompaña. María Fernanda sintió un nudo en la garganta. No era el dolor en las palabras lo que más la conmovía, sino la forma en que él hablaba de ella. Sin melodrama, pero con una ternura que sobrevivía intacta al paso de los años. Entiendo más de lo que cree, dijo ella con un suspiro. Yo iba a casarme hace 4 años, un hombre de buena familia, como dicen aquí, pero una tarde, en medio de una reunión, defendí a un jornalero mestizo al que acusaban de robo. Dije que lo hacían por su piel, no por pruebas. Él, mi prometido, se levantó, me llamó imprudente y anunció que nuestro compromiso quedaba roto. Tobías la miró con una mezcla de sorpresa y respeto, y aún así lo dijo, sabiendo lo que eso le costaría. No podía callar, respondió ella. Si callaba, no solo lo traicionaba a él, también me traicionaba a mí misma. El fuego chisporroteó suavemente, llenando el silencio que siguió. Entre ellos, algo invisible se había movido. No era todavía amor, pero sí un reconocimiento mutuo. 2 almas que sabían lo que era quedarse solas por decir la verdad. 2 vidas marcadas por pérdidas distintas, pero igual de profundas. María Fernanda tomó un sorbo de café, sin apartar la mirada de él. Tobías, por su parte, volvió a la bisagra, pero sus manos trabajaban más lento, como si una parte de su atención se hubiera quedado en las palabras que acababan de compartir. Esa noche, antes de retirarse, María Fernanda encendió una segunda lámpara y la dejó sobre la mesa, cerca de donde él dormía cuando no regresaba a su cabaña. Fue un gesto pequeño, pero en su corazón sabía que era más que luz.
Era una invitación silenciosa a quedarse, no solo en la casa, sino en la vida que comenzaba a abrirse entre ellos. El sol de media mañana caía implacable sobre Santa Rosalía, tiñendo de un oro polvoriento cada calle. María Fernanda había decidido ir al mercado, a pesar de saber que su presencia allí siempre despertaba miradas y murmullos. Necesitaba comprar semillas y algunos utensilios para la casa, pero sobre todo, quería hacerlo con la frente en alto, como si las palabras de doña Aurelia y los chismes del pueblo no pudieran tocarla. El mercado bullía con el ir y venir de las vendedoras. El olor a pan recién horneado mezclado con el aroma intenso del chile seco y la fragancia dulce de las frutas maduras. Mientras elegía unas naranjas, escuchó a sus espaldas el tono burlón de una voz masculina. «Miren nada más, la señorita Villaseñor ahora se pasea con manos de apache reparándole el techo. ¿Será que también le arregla otras cosas?» Las carcajadas que siguieron fueron breves, pero hirientes. María Fernanda sintió cómo la sangre le subía al rostro. Se giró lentamente, dispuesta a responder, pero no tuvo tiempo. Tobías estaba allí. No supo cómo había llegado tan rápido. Solo lo vio plantarse frente al hombre que había hablado, alto, firme, con los ojos oscuros clavados en él como una advertencia silenciosa. No alzó la voz, pero su tono fue tan grave que pareció detener el bullicio del mercado. «Pida disculpas. Ahora». El hombre, que hasta un segundo antes sonreía con arrogancia, se encogió apenas, atrapado entre la humillación y el miedo. Era solo una broma. «No es broma ofender a una mujer que camina sola y con dignidad», replicó Tobías, sin apartarse ni un centímetro, y menos a ella. Hubo un silencio incómodo. Algunos fingieron concentrarse en sus compras, otros miraban de reojo. El hombre murmuró una disculpa apresurada y se alejó, tragándose sus palabras. Tobías lo observó irse y luego se giró hacia María Fernanda. «¿Está bien?» Ella lo miró, sorprendida por la calma que transmitía a pesar de la tensión. Había en su actitud algo que no era simple defensa, sino respeto profundo. «Sí, gracias», respondió, intentando que su voz no traicionara la emoción que le apretaba el pecho. Caminaron juntos por el resto del mercado, sin decir demasiado. Pero cada paso al lado de él tenía un peso distinto, como si esa mañana hubiera cambiado algo en la manera en que se veían. No era solo gratitud lo que sentía, era una sensación nueva, tibia, que se instalaba en su interior como un refugio. Cuando regresaron a la casa, María Fernanda supo que algo había quedado claro para todos. Tobías Ligüen no era un simple trabajador. Era el hombre que, sin buscarlo, se había convertido en su escudo. Y en un pueblo donde nadie se atrevía a ponerse a su lado, ese gesto valía más que cualquier declaración de amor. La tarde caía despacio sobre Santa Rosalía, con ese tono dorado que suaviza hasta las aristas más duras del día. El calor comenzaba a ceder, y una brisa ligera se colaba por las ventanas abiertas de la casa, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra que aún guardaba la humedad de la tormenta. Tobías estaba en el taller improvisado del patio, afinando los últimos detalles de una ventana que había prometido reparar antes del anochecer. La madera, recién lijada, desprendía un olor cálido, casi dulce, que llenaba el aire. María Fernanda había pasado gran parte del día ocupándose de pequeñas tareas en la cocina. Pero a medida que el sol descendía, se encontró acercándose más y más al lugar donde él trabajaba, como si algo la guiara de forma invisible. Se detuvo a pocos pasos de él. Lo observó en silencio, viendo cómo sus manos recorrían el marco de la ventana, palpando cada imperfección antes de corregirla. Era un gesto meticuloso, casi delicado, que contrastaba con la fuerza que sabía que tenía. La luz de la tarde se filtraba entre las hojas del limonero, pintando sobre su piel morena destellos irregulares como si la naturaleza misma quisiera enmarcarlo. «¿Le ayudo con algo?», preguntó ella, sin estar segura de si quería realmente interrumpirlo. Él levantó la vista, y por un instante no hubo trabajo, ni tablas, ni herramientas, solo sus ojos, profundos y serenos, encontrando los de ella.
«Alcánceme esos clavos», dijo finalmente, con un leve movimiento de cabeza hacia la mesa. María Fernanda obedeció, y cuando sus dedos rozaron los de Tobías al entregárselos, el tiempo pareció desacelerar. Fue un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que un calor suave le recorriera el brazo y se instalara en su pecho. Ninguno de los dos comentó nada, pero en sus miradas quedó flotando una conversación que aún no se atrevían a tener. Ella se quedó a su lado, sosteniendo las piezas que él le pedía, observando cómo cada golpe de martillo encontraba su lugar exacto, cómo cada tabla encajaba sin resistencia. No hablaron mucho, solo lo necesario. Pero ese silencio no era incómodo. Al contrario, estaba lleno de una calma extraña, de una complicidad que crecía sin necesidad de palabras. En un momento, el viento levantó una hoja suelta de la mesa y la hizo volar hacia el suelo. María Fernanda se agachó para recogerla al mismo tiempo que él, y por un segundo, sus rostros quedaron a tan poca distancia que pudo ver en sus ojos un brillo que no había notado antes. No era deseo impetuoso, era algo más profundo, más cuidadoso, como si ambos supieran que lo que estaban haciendo merecía ser protegido del ruido del mundo. Cuando terminaron, Tobías apoyó la ventana ya reparada contra la pared y se apartó el sudor de la frente. María Fernanda lo miró, sintiendo que ese día no solo habían reparado madera. Algo invisible, frágil y precioso había empezado a tomar forma entre ellos. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían que ese vínculo, nacido en una tarde silenciosa, ya no se rompería fácilmente. El domingo amaneció con un cielo limpio, como si la tormenta de días atrás nunca hubiera existido. Las campanas de la iglesia repicaban con un sonido claro que se expandía por todo Santa Rosalía, llamando a misa a quienes no podían concebir un domingo sin dejarse ver en los bancos delanteros. María Fernanda se había levantado temprano, pero no para asistir. Había decidido quedarse en casa preparando el jardín y ordenando unas viejas macetas. Sin embargo, su tranquilidad se rompió al escuchar el golpe seco de un bastón contra el portón. Cuando lo abrió, encontró a doña Aurelia Montemayor, impecable como siempre, con un vestido color marfil y un sombrero adornado con plumas delicadas. A su lado, dos damas de mirada inquisitiva que parecían sostener su respiración a la espera de la primera palabra. «Señorita Villaseñor», comenzó doña Aurelia con esa voz melosa que usaba antes de clavar el aguijón. «Me veo obligada a hablarle, por el bien de su reputación». María Fernanda apoyó una mano en el marco de la puerta, sin invitarla a pasar. «La escucho». «Los comentarios en el pueblo son cada vez más insistentes», continuó ella. «Un hombre como ese». Hizo una breve pausa, como si pronunciar el nombre de Tobías fuera indecoroso. «Un apache viudo, hospedándose aquí, trabajando bajo su techo, ya comprenderá que no es bien visto». María Fernanda sintió cómo la sangre le golpeaba en las sienes, pero su voz salió serena. «Tobías Ligüen es un hombre honrado. No me interesa si al pueblo le incomoda que lo trate con respeto». «No se trata de respeto», replicó doña Aurelia, esbozando una sonrisa envenenada. «Se trata de decencia. Si insiste en mantenerlo aquí, será imposible evitar que su nombre se mezcle con rumores que ninguna dama de su posición querría soportar». Las dos mujeres a su lado asintieron como si la sentencia estuviera dictada. María Fernanda las miró una a una y luego volvió a clavar los ojos en doña Aurelia. «Mi posición no depende de usted ni de lo que murmuren en la plaza. Y si defender a un hombre por su origen me convierte en un escándalo, entonces, señora, llámeme escándalo». Un silencio pesado cayó entre ellas. Doña Aurelia sostuvo la mirada apenas un segundo antes de sonreír con frialdad. «Muy bien, señorita. Usted lo ha decidido. Pero recuerde, en este pueblo la memoria es larga». Se dio media vuelta, dejando tras de sí el leve aroma de su perfume y la certeza de que esa visita no había sido una advertencia, sino el inicio de una guerra silenciosa. Cuando María Fernanda cerró el portón, sintió que el aire estaba más denso. Se apoyó en la madera cerrando los ojos por un instante.
Afuera, los pasos de doña Aurelia se alejaban con el ritmo seguro de quien cree tener el poder de destruir. Pero dentro, en su pecho, algo se había encendido. Una mezcla de orgullo y desafío que no estaba dispuesta a apagar. Minutos después, escuchó el sonido firme de pasos entrando al patio. Tobías regresaba del mercado con un costal de harina al hombro. La miró con calma, como si supiera que algo había ocurrido, pero sin presionarla a hablar. Ese silencio suyo, esa manera de estar presente sin exigir nada, fue suficiente para que ella comprendiera que, pasara lo que pasara, no pensaba ceder ante la hipocresía. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, con ese tono de cobre que tiñe los últimos minutos del día antes de que el cielo se rinda al azul profundo. Una fina llovizna comenzaba a caer, más como un suspiro del cielo que como una tormenta verdadera. El aire olía a madera húmeda y a tierra viva, y dentro de la casa, el silencio estaba roto solo por el sonido lejano del agua golpeando las hojas. Tobías había pasado las últimas horas asegurando las últimas reparaciones del tejado. María Fernanda lo observaba desde la ventana sin hacer ruido, como quien teme interrumpir una música que no se quiere apagar. Había en sus movimientos una firmeza tranquila, una atención cuidadosa que le recordaba a la forma en que él escuchaba, sin prisa, sin interrumpir, dejando que las palabras y los gestos se colocaran por sí mismos en el lugar correcto. Cuando terminó, guardó las herramientas y se acercó a la puerta para despedirse. María Fernanda se adelantó para abrirle. La lluvia fina lo había salpicado, dejando pequeñas gotas brillando en su cabello y sobre su piel. El corazón de ella latía rápido, no por lo que estaba ocurriendo, sino por todo lo que no se había dicho desde que comenzó a trabajar allí. «Gracias, Tobías, por todo lo que ha hecho», murmuró, sintiendo que esas palabras eran demasiado pequeñas para lo que quería expresar. Él la miró con esa calma que parecía inamovible, pero en sus ojos había un destello distinto, como si algo en él estuviera a punto de romper el silencio que siempre lo rodeaba. «No lo hago por obligación, María Fernanda», dijo despacio. «Lo hago porque quiero». Esa frase quedó suspendida entre ellos como una gota a punto de caer. La llovizna se intensificó y el viento, caprichoso, empujó la puerta un poco más hacia adentro, obligándolos a acercarse. Ella dio un paso hacia atrás, él uno hacia adelante, y de pronto estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo a pesar del frío del aire. No fue un beso planeado, fue un instante inevitable, un impulso contenido que al encontrar el momento ya no pudo detenerse. Tobías bajó el rostro y sus labios rozaron los de ella, primero con una suavidad casi temerosa, como pidiendo permiso. María Fernanda, sin pensarlo, cerró los ojos y correspondió, dejándose llevar por esa mezcla de fuerza y cuidado que lo definía. El beso no duró mucho, pero tuvo el peso de algo que cambia la forma en que se respira. No fue el beso de una conquista rápida, sino el de dos almas que habían estado caminando una hacia la otra sin darse cuenta. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. Solo se miraron, y en esa mirada había un reconocimiento silencioso. Ya no podían volver atrás. Tobías dio un paso atrás, como si necesitara recordar que aún había un mundo entero dispuesto a juzgarlos. María Fernanda sintió un leve temblor en las manos, no de miedo, sino de la certeza de que algo dentro de ella había despertado. Esa noche, cuando él se alejó por el camino bajo la lluvia fina, ella permaneció en la puerta, siguiéndolo con la vista, hasta que su silueta se perdió en la penumbra. Y aunque el pueblo podía hablar todo lo que quisiera, en su pecho ardía la certeza de que aquel beso no había sido un error, sino el principio de una historia que ni la hipocresía ni la distancia podrían borrar. La mañana amaneció con un cielo engañosamente claro, de ese azul que parece prometer calma, pero que, en el fondo, esconde la antesala de una tormenta. María Fernanda se levantó temprano, con el corazón todavía agitado por lo ocurrido la noche anterior. El beso con Tobías no había sido un impulso pasajero, había dejado una huella en su respiración, en la forma en que sus pensamientos volvían a él
como si fuera la única certeza en un mundo lleno de dudas. Mientras regaba las flores del patio, no vio venir el golpe. No un golpe físico, sino algo más sutil y venenoso. El sonido de pasos apresurados y la voz agitada de la criada anunciando que en la plaza se comentaba que Tobías había sido atacado. María Fernanda dejó caer la regadera y salió sin pensarlo. Lo encontró cerca del taller de carpintería donde vendía sus trabajos, con la camisa rota y una mancha de sangre oscureciendo el costado. 3 hombres se alejaban por la calle, riendo con esa risa hueca de quien cree haber impuesto una lección. Tobías estaba erguido, pero su respiración era pesada y había un rastro de ira contenida en sus ojos. ¿Quién fue?, preguntó ella, con la voz más firme de lo que sentía. No importa, respondió él intentando restarle gravedad. No es la primera vez que intentan recordarme mi lugar. Pero ella sabía que sí importaba. Sabía que detrás de ese ataque había un nombre, y ese nombre llevaba sombreros caros y perfume extranjero: Doña Aurelia Montemayor. No necesitaba pruebas para entenderlo. Era el tipo de violencia que no se manchaba las manos, pero que movía los hilos para que otros ejecutaran la obra. María Fernanda lo llevó de regreso a su casa, casi obligándolo a dejarse ayudar. Se sentó junto a él en la mesa y limpió la herida con manos firmes, aunque por dentro le temblaba todo el cuerpo. El roce de sus dedos sobre su piel no era solo un gesto de cuidado físico, sino un juramento silencioso. No permitiría que lo quebraran. «Esto no va a quedar así», murmuró ella, mientras él cerraba los ojos ante el ardor del paño húmedo. «No gaste su fuerza en pelear batallas que ya están perdidas, María Fernanda», contestó él, con un cansancio que no era solo del cuerpo. «Yo aprendí hace mucho que a veces lo mejor es caminar lejos antes de que el fuego te alcance». Ella se detuvo y lo miró fijamente. «Pues yo no aprendí eso», dijo. «Aprendí que cuando uno deja que le arrebaten lo que ama, se queda vacío para siempre». Él abrió los ojos y la sostuvo en silencio, como si buscara algo en su mirada. Hubo un instante en el que el dolor, el orgullo y una emoción más profunda se entrelazaron en él. No lo dijo, pero lo sintió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no lo veía como un extraño, sino como un hombre digno de ser defendido. El resto del día lo pasó en la casa, descansando mientras ella trabajaba en silencio. Y aunque no hablaron más del ataque, ambos sabían que ese episodio había cambiado las reglas. Doña Aurelia no solo había intentado herirlo, había dejado claro que estaba dispuesta a destruirlo para separarlos. María Fernanda, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Si la hipocresía del pueblo había sido hasta ahora una muralla, ese día comprendió que el amor que sentía por Tobías no se iba a encoger ante las amenazas, se iba a levantar contra ellas. La herida de Tobías sanaba despacio, pero no era el dolor físico lo que lo mantenía despierto en las noches, sino algo más profundo, algo que se había instalado en su pecho desde el momento en que María Fernanda, con las manos firmes y los ojos encendidos, lo defendió con una determinación que él no recordaba haber visto nunca en nadie. Había pasado una semana desde el ataque, y aunque el pueblo seguía murmurando, María Fernanda no había cambiado un solo paso de su rutina. Caminaba por la plaza con la cabeza erguida, compraba lo que necesitaba en el mercado y regresaba a casa sin esquivar miradas ni bajar la voz. Para ella, la presencia de Tobías bajo su techo no era algo que tuviera que esconder. Era una elección que llevaba con orgullo. Aquella mañana, él la encontró en el jardín, arrodillada sobre la tierra, plantando unas semillas que había comprado días antes. El sol caía suave sobre su cabello y una brisa leve levantaba el aroma de las flores que empezaban a abrirse. Tobías se detuvo a unos pasos, observándola en silencio, como si quisiera grabar en su memoria esa imagen. La mujer que había atravesado las murallas de su silencio sin pedir permiso, la que había entrado en su vida no con estruendo, sino con una constancia que había derribado cada una de sus defensas. «María Fernanda», dijo, y su voz hizo que ella levantara la vista. Él se acercó despacio hasta quedar frente a ella. La ayudó a levantarse,
limpiando con un gesto suave la tierra que había quedado en sus manos. Hay algo que necesito decirle, y no quiero que pase otro día sin hacerlo. Ella lo miró con atención, notando en sus ojos una intensidad distinta, una mezcla de decisión y vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. Dígame. Tobías tomó aire, como quien se prepara para cruzar un puente del que no hay regreso. Cuando llegué a esta casa, lo hice pensando que solo iba a reparar paredes y maderas. Pero usted hizo una pausa, buscando las palabras. Usted reparó algo que yo creía muerto. Me devolvió la fe en que todavía hay personas capaces de ver más allá del color de la piel, más allá de las cicatrices que uno carga. María Fernanda sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera adelantarse a sus palabras. No sé si puedo prometerle riquezas o un lugar aceptado por todos, continuó él, pero puedo prometerle respeto, lealtad y un amor que no se doblegue ante nadie. Ella lo observó en silencio, con los ojos brillantes. No era una declaración hecha para impresionar, era verdad pura, dicha con la misma firmeza con la que él sostenía una viga para que no cayera. Tobías, murmuró ella, y dio un paso hacia él. No necesito nada más que eso. Él sonrió apenas, una sonrisa leve pero cargada de significado, y tomó su rostro entre sus manos. No hubo prisa. El beso que siguió fue lento, profundo, como si quisieran decirse todo lo que las palabras no alcanzaban. Era un pacto silencioso. Pase lo que pase, no se soltarían. Cuando se separaron, él apoyó la frente contra la de ella. Entonces, que lo escuche el viento y lo sepan las montañas. No voy a dejar que nada ni nadie la aparte de mí. Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras la envolvieran como una promesa que no necesitaba testigos. Porque en ese instante, para ambos, el mundo entero podía quedarse afuera. La primavera llegó a Santa Rosalía con un aire distinto, como si incluso el pueblo, a regañadientes, se hubiera visto obligado a aceptar que el tiempo avanza y las raíces más fuertes son las que crecen en silencio. La casa de María Fernanda, aquella que meses atrás parecía rendirse al abandono, se erguía ahora firme y luminosa. El tejado resistía la lluvia sin una sola filtración. Las paredes lucían encaladas y limpias, y el jardín, antes apagado, se había llenado de flores que inclinaban sus pétalos al paso del viento. Esa mañana, el portón estaba abierto y el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el de la lavanda que crecía junto al camino de entrada. Dentro, el murmullo de voces y risas suaves llenaba el aire. No había grandes preparativos, ni músicos contratados, ni manteles bordados llegados de Europa. Solo unas cuantas sillas dispuestas en semicírculo, flores silvestres recogidas al amanecer y el cálido perfume de café recién hecho. María Fernanda apareció desde la habitación, vestida con un sencillo traje blanco que caía con suavidad sobre su figura. No había velo ni joyas ostentosas, pero sí una luz en su mirada que hacía que cualquier adorno fuera innecesario. Tobías la esperaba de pie, con una camisa de lino clara y el cabello recogido hacia atrás, los hombros erguidos y los ojos fijos en ella, como si fuera lo único que existía. No hubo discursos largos ni bendiciones altisonantes. Solo un anciano del pueblo, de manos temblorosas y voz serena, que pronunció unas palabras sobre la unión de dos vidas que habían aprendido a resistir. Y cuando llegó el momento, Tobías tomó las manos de María Fernanda y, sin apartar la mirada, pronunció un juramento que no necesitó ser escrito. Prometo cuidar de ti como cuido de la tierra que me sostiene, con paciencia y respeto. Prometo no soltar tu mano ni cuando el sol se oculte, ni cuando las sombras se acerquen. Ella respondió con una sonrisa que parecía contener todas las batallas que había ganado. Y yo prometo caminar contigo, aunque el mundo entero nos dé la espalda, porque lo único que quiero es que, cuando mire a mi lado, seas tú a quien vea. El beso que selló esas palabras no fue celebrado con aplausos ruidosos, sino con un silencio emocionado, ese que nace cuando un momento es tan verdadero que nadie quiere romperlo. Horas después, cuando los pocos invitados se habían ido y el sol comenzaba a caer,
María Fernanda salió al jardín con un pequeño bebé en brazos. Sus facciones aún eran suaves, pero en sus ojos había un brillo tranquilo que parecía heredado de ambos. Tobías se acercó y con manos seguras lo sostuvo mientras ella lo miraba, como si en ese instante todo el dolor pasado hubiera encontrado sentido. Juntos se quedaron de pie frente a la casa contemplando lo que habían construido. No solo un hogar sólido, sino un refugio donde ya no importaban los prejuicios ni las habladurías, donde lo único que contaba era la verdad de lo que sentían. María Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de Tobías y, mirando el tejado que él había reparado con sus propias manos, dijo en un susurro: «A veces, las paredes reparadas no son las que más cambian, sino los corazones que se atreven a abrirse». Y así, bajo la luz dorada del atardecer, entendieron que lo suyo no era una historia de desafío contra el pueblo, sino una historia de victoria contra el miedo. Antes de despedirnos de esta historia, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad que ama los romances de época tanto como tú. Tu suscripción, tu like y tu comentario son la forma en que este canal sigue creciendo y trayéndote más relatos que nos hacen soñar. Si esta historia tocó tu corazón, comenta la palabra casa. Así sabré que estuviste aquí, que la viviste conmigo y que juntos mantenemos vivo este rincón para los que creemos en el amor verdadero.